Es el momento de la entrevista del día y vamos a hablar, como ya decía Maciel, de un tema sumamente interesante. 14 de noviembre se conmemora el Día Mundial de la Diabetes, así que es importante aclarar esos mitos que se generan en torno a esta enfermedad. Para ello, pues nos acompaña el doctor Carlos Nischel Montiel, especialista en medicina interna. Doctor, qué gusto tenerlo por acá. Vamos a derribar todos estos mitos en cuanto a la diabetes. Seguramente. Así que estamos ya en el momento de poder responder a las preguntas. Empecemos entonces. ¿Tiene cura la diabetes, doctor? Bueno, la diabetes no tiene cura. Realmente cuando se establece el diagnóstico no podemos volver atrás y lo único que podemos hacer es tener un control adecuado sobre el nivel de azúcar. Por supuesto que uno, al tener un control adecuado sobre el azúcar, puede mantener un nivel de vida lo más saludable posible, inclusive mejor que la gente que piensa que no tiene ningún problema relacionado a salud. Bueno, usted menciona la alimentación. ¿Consumir mucho azúcar o dulces puede desencadenar diabetes? ¿Es un mito? No, es un mito, pero parcial, porque lo que pasa es que esto está relacionado con el desorden en el proceso de la alimentación. O sea, el incremento del consumo de azúcares va a generar un aumento en el peso. El aumento del peso usualmente genera aumento de la carga de grasa abdominal. Esa grasa abdominal genera la liberación de elementos que compiten contra la acción de la insulina, que es la hormona que regula los niveles de azúcar. Si yo tengo mucha grasa abdominal, producto de una dieta desbalanceada o niveles o cargas altas de carbohidratos, azúcares, eso va a generar problemas en ese sentido. Bueno, y es importante hacer esa aclaración. Las personas obesas pues están propensas a generar diabetes, pero las más propensas son las que tienden a generar mayor grasa en el abdomen que en las caderas, por ejemplo. Exactamente, o sea, la distribución de la grasa tiene una característica muy especial, la grasa abdominal, y que es químicamente muy activa. Esa grasa generalmente cuando libera ese tipo de productos, como por ejemplo leptina, que son prácticamente elementos químicos que van a bloquear la actividad de la insulina, eso al bloquear la actividad de la insulina lo que va a ocurrir es que los niveles de azúcar van a elevarse, y por eso es que hay una relación, digamos, directa entre la carga de carbohidratos que se consumen con el aumento del peso, y si a eso le agregamos que el paciente no tiene actividad física, eso va a generar un riesgo para este individuo de desarrollar diabetes. ¿La diabetes puede ser contagiosa? No. La diabetes sí no es contagiosa, ahí sí, ese es un mito, ese podemos anularlo de una vez. Yo creo que podríamos caminar rápidamente a la siguiente para poder definir que esto no tiene ninguna relación con procesos infecciosos. En el caso hereditaria sí puede ser. Bueno, sí hay un rasgo hereditario, pero también hay situaciones traumáticas. Por ejemplo, un individuo que sufre un traumatismo abdominal, por ejemplo, un accidente donde se lesiona el páncreas, ese paciente sí podría, en un momento determinado, por el grado de daño que pudo haber ocurrido, disminuir su producción de insulina, y esto sí podría tener una relación, pero infeccioso definitivamente no lo es. Bueno, ahora está de moda las famosas dietas sin gluten, las bajas en carbohidratos. ¿Es una realidad entonces que los diabéticos deben evitar consumir pan, pastas, papas, todo lo que tenga carga de carbohidratos? Y es decir, la población en general. Bueno, lo que tiene que haber es una regulación en esto, porque si no existe una regulación, entonces lo mismo que hablábamos al respecto de los carbohidratos, ¿verdad? Las pastas, el pan, las papas tienen cargas altas de carbohidratos y esto puede generar problemas en cuanto a aumento en el peso. Ahora, hay un punto muy importante y rápidamente lo voy a mencionar, y es el hecho de que usted mencionó algo sobre las dietas para pacientes que tienen problemas con gluten, y lo que pasa es que sí existe una relación entre la gente que tiene intolerancia al gluten y que eventualmente podría desarrollar diabetes. Así que yo creo que el punto aquí importante de resaltar es regular. Una dieta balanceada. Exactamente. Una dieta balanceada. Bueno, y esto es importante también, cuando nos empezamos a sentir mal, viene la automedicación. Eso es completamente falso que podemos avanzar con eso. Incluso hay remedios caseros. Esto no funciona. Exacto. Para nada. No, yo diría que no. O sea, cuando un paciente tiene problemas con diabetes, tiene que tener un ordenamiento en el plan de alimentación, un ordenamiento en el plan de actividad física, y en algunos casos, bueno, en la gran mayoría de los casos tendrá que hacer uso de medicamentos, pero estos medicamentos sí deben de ser prescritos por alguien que conoce sobre el tema. Bueno, al momento de ser diagnosticados con diabetes, no quiere decir de que ya es una declaración de muerte, al contrario, es una forma de vida y hay que hacer ejercicios. Totalmente, o sea, un paciente diabético no debería de morirse por diabetes, o sea, podría morirse por cualquier otra cosa, pero no debería de morirse por diabetes porque es un proceso de enfermedad que es totalmente controlable.
un estilo de vida, que aunque no se cura, es necesario emprender una nueva forma de vivir. Exacto, lo que tenemos que tener es un control sobre el problema. Si el problema toma control sobre nuestra vida, entonces ahí sí estamos ya fuera de combate, digamos, en ese aspecto, ¿verdad? Se han identificado dos tipos de diabetes, tipo 1 y tipo 2. ¿Los medicamentos son los mismos para ambas? Bueno, en alguna forma sí. Lo que pasa es que el déficit es el mismo. El paciente, tanto el diabético tipo 1 como el 2, tienen déficit en la capacidad de producción de insulina. El tipo 1 no produce nada de insulina, el tipo 2 puede producir una escasa cantidad de insulina o podría en algún momento dejar de producir insulina, pero el paciente diabético tipo 2 podría usar medicamentos que no necesariamente son insulina, medicamentos que se llaman hipoglucemiantes orales y una gran variedad que actualmente disponemos en el mercado para poder utilizarlo. Doctor, ¿es un mito que la insulina puede provocar otro tipo de patologías como la hipertensión arterial o incluso la aterosclerosis? Es un mito, realmente lo que pasa es que la hipertensión arterial y la aterosclerosis están ligadas directamente al proceso de enfermedad de diabetes, pero insulina en sí, eso es lo que al paciente le hace falta. Si yo tengo un paciente que tiene problemas de diabetes y yo le doy insulina, realmente no le puedo causar ese tipo de problemas, al contrario, si yo trato de controlarlo y el paciente logra tener un control adecuado, no debería tener ese tipo de problemas. Bueno, la siguiente pregunta es sumamente importante hacer la aclaración y mucho ojo mamás en casa, porque muchos de los medicamentos que se les receta a los diabéticos están utilizando principalmente las señoritas para bajar de peso. Hay unas pastillas que toman los diabéticos que sin prescripción pues están utilizándose para eso. Bueno, hay un medicamento, sí, bueno, hay un medicamento que mucha gente utiliza que se llama metformina y lo utilizan porque ellos consideran que esta es una forma adecuada de poder bajar de peso sin comprometerse. La realidad es que no debe de ser así. El medicamento no está diseñado para eso. O sea, puede tener un efecto en cuanto a la reducción del peso, aumenta el tránsito intestinal, baja los niveles de colesterol, pero no está diseñado para eso. Este es un medicamento que lo que hace es tratar de mejorar la sensibilidad de la glucosa a nivel del músculo y a nivel del hígado, así como también mejorar la funcionalidad de la insulina que el paciente produce. No se recomienda bajo ningún punto de vista ¿Puede utilizar. generar otro tipo de efectos? Bueno, lo que podría ocurrir en algún momento es que el nivel de glucosa bajara y eso ya podría poner a un paciente en riesgo, así que no... Desde el punto de vista médico no está recomendado utilizarlo. Para bajar de peso. Bueno, ese es importante aclarar el punto. Los diabéticos deben decirle por completo adiós para siempre a los dulces, golosinas, chocolate. Yo me confieso amante del chocolate. La acompaño en eso, pero realmente no. Yo creo que existen actualmente muchas variantes que se pueden utilizar. Actualmente en Guatemala tenemos esa ventaja que ya está disponible una serie de golosinas, digamos, utilizables para los pacientes diabéticos que no tienen una carga igual a la que tienen los chocolates y los dulces convencionales. Entonces, tal vez no es decirle adiós totalmente, pero sí tener una regulación adecuada en cuanto a la carga que se puede utilizar por esta vía. Y este puede ser un gran problema para los niños, porque quizá uno de adulto puede entender que tiene que cuidarse. Y los niños también van agarrando conciencia, pero los antojos son bueno, sí, a todos nos llama la atención los chocolates, a todos nos llaman la atención los dulces, pero creo que tiene que haber una regulación en ese aspecto. Ya mencionaba usted que la diabetes también puede ser causada por algún accidente, en fin, y que se lastime el páncreas. También cuando se dice, tengo un ataque de nervios, un shock nervioso, ¿esto me desencadenó diabetes? ¿Mito o realidad? Es un mito, pero parcial. Lo que pasa es que muchos pacientes ya vienen teniendo problemas con niveles altos de azúcar, pero cuando ocurre un evento de esa categoría, un shock nervioso, por ejemplo, un asalto, un susto, una emoción muy grande, lo que ocurre es que hay una liberación importante de adrenalina y la adrenalina es un elemento que funciona contrario a la insulina, o sea, bloquea la acción de la insulina. Entonces, al bloquear la insulina, lo que ocurre es que el nivel de azúcar sube drásticamente y el diagnóstico de diabetes se establece en ese momento. Pero este paciente venía teniendo problemas desde hace algún tiempo. Es como decir la gota que derramó el vaso. Exactamente, es como develó prácticamente el diagnóstico de un paciente diabético, pero no es la causa básica. O sea, este paciente en ese evento le sirvió para demostrar que tenía problemas con diabetes, pero lo venía teniendo desde hace tiempo.
¿Las frutas también son un problema consumirlas? Nos brincamos esta hablando de los dulces y No, realmente lo mismo que hemos hablado del principio. Generalmente lo que nosotros recomendamos es esencialmente el balance en la carga alimentaria. Las frutas tienen un azúcar diferente, no es glucosa, es fructosa, es un azúcar que se absorbe rápidamente y de verdad es parte del plan de alimentación incluir una porción de fruta dentro de cada uno de los tiempos de comida. ¿Por qué el diabético debe tener aún más cuidados? Es más propenso a resfríos. Lo que sí se tiene claro es que las heridas, pues a veces cuesta que sanen. Se habla del pie diabético y aspectos así, pero ¿son más propensos a enfermedades? Bueno, los pacientes diabéticos mal controlados tienen alteraciones en su capacidad de defensa, en su sistema inmune. Su sistema inmune se altera siempre y cuando estén en una fase de falta de control. Una vez ellos estén prácticamente con niveles normales de glucosa, estarán funcionando como cualquier propensos a cualquier tipo de infección. Por supuesto que los diabéticos son pacientes que tienen características especiales y esas mismas características de sus desbalances en los niveles de azúcar pueden hacerlos presa de infecciones que no son frecuentes en la población en general. Así que creo que esos elementos tiene que tenerlos en cuenta la población. Son pacientes que deberían de tener esquemas de tratamiento o de prevención en cuanto a procesos de infecciones como respiratorias, por ejemplo, en el caso de vacunarse contra influenza, vacunarse contra neumococo, que son las causas tal vez más frecuentes de enfermedades respiratorias que afectan a la población. Bueno, una pregunta prácticamente en general. ¿Cuáles son los síntomas? Escuchaba a alguien que decía, tengo mucha sed, de plano tengo diabetes. Eso quizás sea un síntoma, pero no es la patología en general. ¿Y cuál debe ser el tipo de examen para determinar que efectivamente uno tiene diabetes? Bueno, los síntomas clásicos son 3, polidipsia, poliuria y polifagia. ¿Qué es esto? Mucha Hablemoslo sed. en el español. Polidipsia es mucha sed, que era lo que usted decía, polifagia, mucha hambre, así que realmente, y poliuria es orinar en exceso. Esto es el resultado de los niveles altos de azúcar en la sangre llega al riñón, se filtra, mueve agua y elimina una gran cantidad, eso deshidrata al paciente y genera un círculo vicioso que hasta que no se logra controlar el nivel de glucosa, el paciente no dejará de tener ese tipo de síntomas. Pero no es solo eso, el paciente puede tener cansancio, porque el paciente tiene niveles altos de azúcar fuera de las células, pero dentro de las células el nivel de azúcar está bajo, entonces tiene mucho cansancio en condiciones que habitualmente él desarrolla. Por ejemplo, su horario de actividad normal, el día exhausto, en la tarde no puede ya dar un paso más porque está totalmente cansado, baja de peso, es otra cosa. Entonces, su visión se torna, digamos, como rarificada y estas cosas son síntomas que el paciente podría tener o estar mostrando también como parte de su arsenal de manifestaciones en cuanto a diabetes. ¿Cuál debe ser entonces el examen para determinar? Bueno, el examen debe de ser un nivel de azúcar en ayunas que no debe de ser más alto de 126. Idealmente el nivel normal para un individuo es entre 80 y 100 miligramos. Si está entre 101 y 125, esto ya es una fase prediabética, un paciente que tiene intolerancia al azúcar, y si tiene más de 126 en ayunas es diabético. Por supuesto que si tiene más de 200 miligramos 2 horas después de haber consumido alimentos, también el diagnóstico de diabetes llega. ¿El mal dormir también puede desencadenar tipo de diabetes? Es decir, no cumplir con las 8 horas que se recomiendan. Bueno, no, realmente esto no tendría ninguna implicación o no tendría que considerarse como una causa para el desarrollo de diabetes. O sea, en este caso no podríamos considerarlo así. Doctor, muchísimas gracias. En realidad que el tema es sumamente interesante para ponernos en alerta. El 12% de la población guatemalteca, es decir, más de 1 millón de guatemaltecos están padeciendo de diabetes. Y ya decía usted también, detrás de cámaras, el 19% de la población está en riesgo claro, de padecer una diabetes. Sí. Muchísimas gracias, doctor Carlos Nischet Montiel, por compartirnos estos conocimientos que sirven para alertar a la población guatemalteca a empezar a cuidar la salud y a fomentar estilos de vida saludable. Así que recuerde, 14 de noviembre, Día Mundial de la Diabetes, un día para hacer conciencia de cómo estamos llevando nuestros hábitos alimenticios y sobre todo también incorporar actividad física. Quédese con nosotros, volvemos enseguida con más información actual. Somos Telediario al amanecer.